En este video se explica cómo elaborar un cuadro resumen a partir de la transcripción de un grupo de discusión POPCAP. Al final de este video entenderás lo que es un cuadro hipnótico, cómo preparar las notas de los grupos de discusión para introducirlas en un cuadro hipnótico e introducir los datos del debate del grupo de discusión en una tabla resumen y guardarla. Después de ver este video, podrás crear una tabla resumen POPCAP utilizando las transcripciones de las discusiones de los grupos focales. Antes de empezar, hablaremos brevemente de lo que es un cuadro hipnótico. Una tabla resumen es una representación tabular de la información recopilada durante un grupo de discusión POPCAP. Cada lugar y ruta que se mencione durante un grupo de discusión indicado por los recuadros azules que están en pantalla se convertirá en un registro o fila en la tabla Excel, que es nuestra tabla resumen. Cuando la información de nuestro grupo de discusión está en formato tabular, como podemos ver ahora en pantalla, podemos mapearla, crear tablas y realizar estadísticas sencillas como contar el número de lugares que se mencionaron. En las siguientes diapositivas, trataremos los siguientes conceptos relacionados con la elaboración de un cuadro resumen. Cómo preparar las notas del grupo de discusión, fecha de entrada y guardar una tabla. Para comenzar con este proceso, prepararemos nuestras notas FGD, resaltando los lugares y las rutas en la transcripción mecanografiada. El proceso de resaltado nos permitirá identificar rápida y fácilmente los lugares y rutas en las notas, para asegurarnos de introducirlos en el cuadro recapitulativo. Lea la transcripción y a medida que avance marque cada vez que se menciona un lugar. Basta con resaltar el nombre del lugar y su identificación única como muestra aquí en la pantalla, ya que se han resaltado varios lugares junto con sus identificadores únicos. Para resaltar rutas, resalte la frase o cadena de localidades que componen la ruta. Una vez resaltadas todas las ubicaciones y rutas, podemos pasar al siguiente paso, que es la introducción de datos. Hay una plantilla de tabla resumen disponible en el paquete de recursos POPCAP. Se trata de una plantilla de Excel vacía, con algunas columnas básicas rellenas con encabezados. Puede introducir la información de la transcripción en esta tabla. También tiene la opción de personalizar la plantilla. Esto significa que puede añadir o eliminar columnas. Es posible que desee hacer esto si tiene una prioridad de proyecto muy específica que desea abordar con los datos. No vamos a entrar en detalles en este video sobre cómo personalizar una tabla resumen. Sin embargo, se puede encontrar más información al respecto en el módulo 6, personalización de una tabla resumen. Cada lugar o ruta que se menciona en las notas de FGD se convertirán en un registro o fila en nuestra tabla resumen. Las primeras columnas de la tabla resumen contienen información que identifica en qué FGD se mencionó el lugar. Esto es importante porque en última instancia combinaremos los datos de varios FGD en una única tabla resumen. Y estas columnas nos permitirán enlazar con las notas que hacen referencia a un lugar en concreto, en caso de que necesitemos encontrar información adicional o contexto en un lugar o ruta. Para cada ubicación, rellene el nombre del equipo, el número de FGD y la fecha del FGD. La información de estas tres columnas será la misma para todas las rutas y ubicaciones que se originen a partir de la misma transcripción del FGD. A continuación, rellene el nombre del lugar real. Al rellenar el cuadro recapitulativo, es muy importante prestar atención a la ortografía. Asegúrese de escribir los nombres de los mismos lugares de forma coherente. A continuación, rellene el ID único. El ID único se encuentra en la transcripción y en el mapa anotado. Utilizaremos este ID para ayudarnos cuando llegue el momento de añadir coordenadas a la tabla. A continuación, rellene el tipo de lugar. Esto puede ser difícil y será muy específico de sus propios datos,
pero esencialmente usted quiere una descripción muy corta de qué clase o tipo de lugar es, que puede estar relacionada con qué, porque este lugar es significativo para la movilidad de la población, porque la gente viaja aquí o qué podrían hacer aquí. Algunas entradas comunes en el campo tipo pueden incluir centro de salud, curandero tradicional, parada de camiones, mercado, escuela o ciudad de tránsito. A veces, los participantes mencionan lugares sin especificar claramente por qué la gente viaja allí. En esos casos, puede añadir una categoría de tipo más genérico, como ciudad, ciudad de origen o ciudad de destino. Si un lugar tiene varios motivos para ser mencionado, puede añadir todos los motivos y separarlos con punto y coma. La cita o descripción es una descripción algo más larga de por qué un lugar es importante o por qué se mencionó durante el podcast. Puedes rellenarla simplemente copiando y pegando de las notas, o puedes escribir un resumen que recoja todas las razones por las que un lugar es significativo. Utilice su mejor criterio para rellenar los campos tipo y presupuesto y descripción. No existe una forma única para rellenar estos campos y dependerá en una gran medida del tipo de información que busque para establecer las prioridades de su proyecto. Deje la latitud y longitud en blanco por ahora. El módulo 2, Geocodificación de ubicaciones, explica cómo hacerlo. Las rutas se introducen de forma ligeramente diferente a las localidades. Empiece por introducir las columnas que identifican qué FGD procede la ruta, igual que haría para una localidad. Los lugares clave a los que se refirieron los participantes cuando hablaron de la ruta se rellenan en la columna nombre del lugar. El nombre de la ruta no debe ser demasiado largo, pero sí descriptivo, y debe hacer referencia a los lugares más importantes de la ruta. Cuando introduzca el nombre de la ubicación, introduzca todas las ubicaciones significativas que componen la ruta. Por ejemplo, la ruta que aparece en pantalla es Goma a Bunagana, a Kisoro a Kampala. En el campo tipo, asegúrese de introducir ruta. A continuación, introduzca el identificador único y la cita. Descripción, igual que en el caso de las ubicaciones. Aunque el patrón de movilidad o las flechas asociadas a las rutas se digitalizarán más tarde, en el proceso es importante asegurarse de que las ubicaciones clave asociadas a una ruta se introduzcan como parte del nombre de la ruta y también por separado como puntos de interés. Aquí vemos la ruta Goma a Bunagana o Kisoro a Kampala, introducida como ruta en la primera fila de la tabla. Las filas siguientes muestran un ejemplo de cómo los lugares que componen esta ruta también se introducen en la tabla como puntos de interés individuales. Puede introducir el nombre de la ubicación clave en nombre de ubicación. Para la columna tipo, puede especificar que se trata de un lugar de la ruta, para que el lugar pueda distinguirse de otros puntos de interés dentro de la tabla. Además, si el lugar se menciona en otros contextos dentro de la transcripción, por ejemplo, si también hay un mercado importante en una ciudad específica que se encuentra a lo largo de la ruta y esto se mencionó en la transcripción de la discusión del grupo focal, también puede incluir esa información en la columna. Tipo. No se olvide de separar las categorías en la columna tipo mediante un punto y coma. Si el lugar se menciona en la transcripción como punto de interés, puede añadir el ID único asociado al punto de interés. Si el lugar solo se menciona en la transcripción en el contexto de la ruta, puede introducir el ID único que en la ruta. Por último, puede copiar o añadir una cita o descripción de la transcripción. Una vez completada la tabla, hay que guardarla. Es importante utilizar el nombre del archivo que facilite su identificación y la del equipo en futuro. El formato del archivo que elija debe utilizarse sistemáticamente para guardar todos los datos podcast relacionados. El formato del archivo que elija debe utilizarse sistemáticamente para guardar
todos los datos POPCA relacionados. Puede crear su propio formato que se adapte a las necesidades específicas de su proyecto, pero normalmente recomendamos el siguiente formato de archivo: admin area, underscore, la fecha, underscore, el mes, underscore, el día, underscore, stakeholder, underscore, village, underscore, FGD, underscore, y el tipo de archivo: nota, mapa, fotos de la lista. Este formato de archivo facilita la identificación visual de los distintos documentos y también permite buscar fácilmente archivos FGD de una fecha o un grupo de interesados concretos. Es importante no dejar espacios al completar el nombre del archivo, ya que los espacios son difíciles de leer por ciertos programas de software. Muchas gracias por su atención.